Hoy estamos hablando de un hombre que ha sido de inspiración para tantas personas. Vamos a hablar de un hombre llamado Caleb, un hombre que en un sentido ha mantenido en su trayectoria, mantuvo un bajo perfil. Pero de este hombre podemos aprender tantas cosas. Un hombre con un ejemplo de fe, de obediencia, de valentía, de esfuerzo, de perseverancia. Todos conocemos lo que aconteció cuando el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto. Después de 400 años, ellos clamaron a Dios, Dios les respondió. Así como vimos en este testimonio, cuando clamamos a Dios, Dios nos responde. Y cuando clamamos de corazón, Dios les respondió, lo sacó con brazo fuerte a través del líder Moisés. Llegaron al Mar Rojo, cruzaron el Mar Rojo. Los egipcios quedaron destruidos cuando intentaron hacer lo mismo. Y ya estaban entrando a la tierra prometida que Dios le había prometido a Abraham. Cuando estaban ya en una ciudad llamada Cades Barnea, porque la tierra prometida ya estaba habitada por los cananeos. Cuando llegaron ahí a Cades Barnea, Moisés envía unos espías para explorar la tierra. Este relato está en el libro de Números, capítulo 13, capítulo 14. Antes de esto, ya Moisés había elegido a 12 príncipes, 12 líderes, para que estén al frente de las tribus de los hijos de Jacob. No chequeé el dato si Caleb en ese momento era uno de los líderes. Me parece que sí, porque fue de los escogidos de esos 12 para ir a explorar la tierra. Uno de cada tribu y él fue elegido. Solamente hasta aquí a uno le llama la atención cómo Caleb, un hombre que en la Biblia se ve con bajo perfil, es elegido como líder y es elegido para ser enviado a espiar la tierra, a averiguar cómo es la tierra de allá, la gente, los granos, los frutos, las murallas, las ciudades. Y obviamente Caleb, aunque no lo dice la Biblia, Caleb tuvo que haber sido una persona de un buenísimo testimonio, de una buenísima trayectoria, porque cuando Moisés dice, elijan personas de tales y tales características, personas que los estén liderando, personas prácticas, personas obedientes, personas con este perfil, se eligió a Caleb. Y pienso en Timoteo. Timoteo en el Nuevo Testamento era un joven, su madre era cristiana, su abuela también, era hijo de padre griego. Cuando Pablo pasó por el lugar donde él vivía, no me acuerdo si Listra, ahora no me acuerdo, dice que todos daban testimonio de Timoteo, y en ese momento Pablo agarró a Timoteo y lo llevó con él para hacerlo parte de su equipo apostólico, de su equipo ministerial. Y anduvo con Pablo prácticamente hasta el final. Incluso Pablo dice en un momento, escribiéndole, creo que fue a los filipenses, a ninguno tengo de este sentir como Timoteo. Y luego la historia de la iglesia habla de Timoteo como uno de los patriarcas de la iglesia, un hombre de Dios que desde jovencito se entregó al Señor, dio buen testimonio y Pablo lo escogió, lo eligió para que caminara con él, visitando todas esas iglesias, dándole mensaje a las iglesias, siendo el emisario de Pablo. Una gran labor y un gran privilegio. Y uno no se da cuenta cómo sucede y cómo Dios obra
en nuestro buen testimonio, en nuestra buena trayectoria, cada paso que nosotros damos cada día, cada relación, cada trato que hacemos, cada resolución de problemas, cada conflicto que enfrentamos, dependiendo en la manera en que nosotros lo desarrollemos, lo trabajemos, lo enfrentemos, es un paso hacia adelante, haciendo un fundamento no solamente hacia los demás como creando una buena imagen, sino es un paso hacia adelante en nuestra fortaleza, en nuestro interior. Cada situación que se presente es una especie de desafío para uno pasar a un nuevo peldaño. Por eso, cuando estamos buscando personas para ocupar tal o cual puesto en tal o cual empresa o en tal o cual universidad, lo que fuera, se mira inmediatamente la trayectoria de la persona, qué ha ocurrido, cómo se ha desenvuelto, cómo han sido sus relaciones, la recomendación que tiene, etcétera, etcétera. Entonces Caleb, a lo calladito, sin hacer mucha bulla, pero obviamente tenía un comportamiento extraordinario que sobresalía. Cuando estos 12 hombres fueron a explorar la tierra, dice en Números 13, versículo 1, que Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Ya esa era una promesa de parte de Dios, que esa era la tierra de ellos. Por eso hasta hoy ellos están reclamando esa promesa de que esa tierra le pertenece a ellos. Esa tierra Dios se la dio a ellos. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos, un líder entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Los envió pues a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte, observad la tierra, cómo es el pueblo que lo habita, si es fuerte o débil, si es poco, numeroso, y cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, y si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos, tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Ellos subieron, reconocieron la tierra, agarraron un racimo de uva grandísimo que era traído entre dos personas, y volvieron de reconocer la tierra después de 40 días. Dice el versículo 26, anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, donde ellos estaban, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Ellos están dando su reporte, dicen más, pero el pueblo, versículo 28, que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac, eran unos gigantes. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan el monte, el Cananeo y la ribera de... O sea, esto está bueno, sí, pero mira, esto es un sinnúmero de problemas que hay allá. No es el punto ahora, pero ustedes saben que hay personas que siempre que hay una situación, todo lo que ven es el punto negro, los elementos negativos, por aquí, por allí, por aquí, por allí, y no ven las cosas buenas para lanzarse a hacerlo. Pero ese no es el tema hoy. Versículo 30. Entonces Caleb, que cuando yo leí esto, yo dije: pero ¿y Josué dónde estaba? Obviamente estaba ahí. Josué era un líder que luego fue mucho más reconocido que Caleb, pero dice que entonces Caleb, la valentía de Caleb, la intrepidez de Caleb, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego, es decir, subamos ahora, enseguida, inmediatamente, y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Aquí es que sale a la palestra Caleb, el hijo de Jefone. Pero los varones, versículo 31, que subieron con él, dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga
a sus moradores y todo el pueblo que vimos en ella, en medio de ella, son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, los hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Esos saltamontes chiquiticos, y así les parecíamos a ellos. Es decir, que los 10 espías estaban aterrorizados, y más cuando Caleb dijo: cállense. Los hizo callar y dijo: nosotros podremos más que ellos, tomemos posesión de ella, vamos ahora. Yo veo aquí inmediatamente que Caleb no sigue la corriente, no sigue a la multitud, tiene sus propias convicciones, obviamente basadas en lo que Dios ya les había dicho al pueblo y a Moisés. Entonces, en Números 14 sigue la historia donde toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Fue un lamento generalizado esa noche, gritería, llanto, lloro, lamento. Hablaron de volver otra vez a Egipto, una cosa terrible. Y versículo 2 de Números 14: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Cuando se enfrentan frente a una situación tan dura, la gente desesperada, frustrada, impotente, lo que quiere es morirse. Y Josué, aquí entra Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos en señal de duelo, en señal de dolor, y hablaron los dos a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, porque ya Jehová había hablado de esa tierra y los había mandado allá, les había dado esa tierra, pero ellos tenían que poseerla. No era que le iba a caer el mango de la mata y ellos le iban a agarrar, sino tenían que subirse, tenían que pelear, tenían que batallar y recibir lo que Dios le había prometido. No seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y si con nosotros está Jehová, no los temáis. Aquí está la declaración conjunta. Uno diría: bueno, ya los convencieron. Dice el versículo 10: entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Ya ustedes saben. ¿Qué yo veo en Caleb? Yo veo en Caleb, en primer lugar, esa valentía para atreverse a ser diferente a la mayoría. Una valentía que le impide ir con la corriente, ir con la multitud y hacer lo que todo el mundo hace para encajar. Hoy en día, principalmente la juventud, pero eso nos pasa a todos, nosotros queremos encajar. Es como el caso de los hombres, muy diferente a las mujeres. Los hombres, si vamos a una recepción o algo, y uno llega con un saco y uno ve que todo el mundo anda en camisa, ¿qué hacemos los hombres? Nos quitamos el saco, ¿verdad? Porque queremos encajar, queremos estar iguales. Las mujeres no. Las mujeres, si ven otra mujer con el mismo vestido, es un problema. Pero nosotros no. Nosotros queremos estar iguales. Entonces, a los seres humanos nos hace sentir bien cuando encajamos. Si todo el mundo está haciendo esto, nosotros vamos a hacer eso mismo. Entonces, pero Caleb fue diferente porque Caleb tenía una conexión con Dios, sabía lo que Dios quería, y por lo que yo he percibido en Caleb, he olido de Caleb, él tenía un gran respeto a sus líderes, y en este caso a Moisés y Aarón, que habían compartido la palabra de Dios. Entonces, esos elementos
de esas convicciones personales hacían que Caleb tuviera la fortaleza, la decisión y la valentía para atreverse a ser diferente. Y Dios nos llama a ser diferentes en este mundo corrupto, en este mundo malvado, a ser diferentes en nuestros hogares, ser diferentes en el trabajo, en las universidades, en las escuelas, en las calles, en el manejo, en todo. Dios nos llama a ser diferentes, pero para ser diferentes necesitamos estar conectados con Dios. No es la diferencia de una juventud rebelde. La juventud, digamos, rebelde no en el mal sentido de la palabra, sino la juventud lo que quiere es ser diferente. No hay un propósito. Por ejemplo, si todos nos ponemos la camisa por dentro, ellos se la ponen por fuera. Si nosotros entonces ahora, imitando a la juventud, nos lo ponemos por fuera, ellos entonces se ponen la mitad por fuera y la mitad por dentro. Si nosotros estamos usando pantalón de campana, no, ellos lo usan tubito. Si nosotros usamos tubito, ellos lo usan campana. Es un asunto de ser diferente. Ser diferente por ser diferente. El propósito es ser diferente. Con Caleb no. El hecho de atreverse a ser diferente no es por ser diferente, sino porque tenía otras convicciones. Nosotros, en nuestros medios, donde quiera que nos desenvolvemos, nosotros tenemos desafíos para que nos amoldemos, porque la sociedad es como un río grande, caudaloso, que nos quiere arrastrar en su corriente. Entonces, el cristiano, como tiene otras convicciones, el cristiano nada contra la corriente. El cristiano no es influenciado por las cosas de este mundo, sino que paga el precio porque está conectado con Dios y con sus principios, con sus valores, los valores bíblicos, paga el precio para atreverse a ser diferente. Entonces, esto sucedió con Caleb. Él dijo, no, vamos a subir, vamos a pelear. Dios nos ha entregado ese terreno. Nosotros tenemos la opinión de Dios, lo que Dios dice, no lo que ustedes están diciendo. Y Caleb hizo callar a los demás. Caleb no fue de los que se dejó influenciar por el temor y un reporte negativo. Por eso, si tú quieres imitar a Caleb, lo primero que debes tener son convicciones personales. Y esas convicciones personales no nacen meramente de ti. Esas convicciones personales nacen de Dios y de su palabra. Y obviamente de una buena formación familiar. Pero a veces no todos tienen la dicha de tener una buena formación familiar. Entonces nosotros debemos conectarnos con los principios, los valores de Dios, con los valores de la palabra de Dios, para que en un momento dado en que hay muchas opiniones diferentes, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vámonos por aquí, vámonos por allá, que uno diga, no, yo estoy conectado no con la multitud, no soy como Vicente que va donde va la gente, sino que yo tengo mis propios parámetros de parte de Dios. Entonces, eso hace que uno se levante y que no se quede callado. Por eso Caleb es digno de imitar. En esta área no se quedó callado, fue contra la corriente, aún a costa de posiblemente perder su vida, porque la gente estaba hablando de apedrearlo. Pero también Caleb, cuando hace esta declaración, no, subamos ahora, vamos a pelear, este es nuestro momento, tenía una especie de discernimiento de lo que está ocurriendo, discernimiento del momento, un entendimiento de dónde estaban. Habían salido de Egipto, de 400 años y pico de esclavitud, habían atravesado el mar, estaban ya para entrar, estaban en la ciudad del borde, en la ciudad límite para entrar a Canaán. Él decía, no, este es el momento, vamos hacia adelante. Él puede discernir que ese es el momento de Dios, que hasta ahí Dios los ha llevado, no para devolverse, no para acobardarse, no para tener temor, sino para hacer lo que Dios les había mandado.
Es como dice en Primera de Crónicas 12:32 de los hijos de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos y sabían lo que sus hermanos debían hacer, cómo debían pelear, cómo debían batallar. Es terrible cuando uno no entiende el momento que está viviendo. Jesús lamentó eso de los judíos cuando llegó a Jerusalén. Dijo, tú vas a ser destruida, tú vas a ser saqueada, tú vas a ser pisoteada, porque no entendiste el tiempo de tu visitación. Dios nos está mandando señales, pero nosotros estamos ciegos, nosotros estamos tan involucrados con otras cosas que no vemos a Dios, no entendemos lo que Dios está haciendo. Por eso es importante, en un mundo tan convulso como el que tenemos, en un mundo que va a millón, con tantos elementos que llaman nuestra atención, que nosotros estemos conectados con Dios, entendiendo lo que Dios quiere y cuando Dios lo quiere. Caleb tuvo esa bendición, entendió, este es el momento, vamos ahora, vamos a subir. Y no solamente eso, sino que entendía que esa era una oportunidad y que había que aprovechar esa oportunidad y tomar una decisión valiente. A veces hay personas que están esperando mejores momentos, están esperando que algo ocurra en su vida. Caleb fue decidido, valiente, oportuno. Esta es la oportunidad que estábamos esperando. Hasta aquí Dios nos trajo. No vamos a echar para atrás. Vamos hacia adelante. Vamos a vencer. Dios está con nosotros. ¿Eres tú de lo que estás postergando? ¿Soy yo de lo que está postergando hacer las cosas? No, mañana lo hacemos. Bueno, vamos a ver si el tiempo mejora. Como le decía Jesús a los fariseos, ustedes conocen el tiempo, saben, mira, ven las nubes, sí, va a llover, no va a llover, va a salir el sol, pero no entienden la visitación de Dios, lo que Dios está haciendo en sus vidas, con Jesús ahí mismo frente a ellos, y ellos estaban tapados, no entendían, porque sus ojos estaban puestos en otra cosa. Tenemos nosotros tantas distracciones, tantos incentivos externos, tanto ruido externo, que nos está impidiendo escuchar, ver a Dios, saber por dónde Dios se está moviendo, y estamos en una monotonía día a día, haciendo lo que todo el mundo hace, siendo guiados por la corriente del río, por la sociedad, lo que todo el mundo está haciendo, yo voy a encajar muy bien. Caleb no era así. Caleb se distinguió. Él dijo, vamos a aprovechar esto, vamos a subir inmediatamente. Pero no solamente Caleb era un hablador, porque hay personas que hablan muy bonito, hay personas que hablan muy valientemente, pero en el momento de la acción se acobardan y echan para atrás. Caleb estaba decidido a ir hacia adelante, a pelear y a luchar, porque Caleb tenía el elemento de la valentía. El que es valiente no solamente habla, sino que se atreve, se lanza, se arriesga. Es una persona que se esfuerza, no que quiere que todo le caiga del cielo. Dice, vamos, tomemos posesión de ella. Eso implica un trabajo, un esfuerzo, enfrentarse a peligro, a fuertes batallas, pero él estaba dispuesto a batallar, a pelear y a accionar. Él sabía también lo que quería, porque él decía, vamos a tomar posesión de ella, de esa tierra. Esa fue la tierra que Dios nos dio. Estaba enfocado, sabía hacia dónde se estaba dirigiendo. Y era inconcebible ahora que al llegar ahí mismo, al borde de la tierra prometida, que el pueblo quisiera devolverse, que el pueblo se acobardara. No. Vamos a luchar, vamos a pelear por esta tierra que Dios nos dio. La persona cobarde, pusilánime, perezosa, es una persona que está probablemente con un vocabulario bonito, entre comillas espiritual. No, yo espero que Dios me mande un trabajo.
yo espero que Dios, mira, si es de Dios me van a llamar aquí a mi casa, si es de Dios esto me lo van a traer, y busca los argumentos espirituales para justificar su pereza, para justificar su inactividad, porque ni siquiera sabe lo que quiere. Caleb sabía lo que quería y se estaba encaminando hacia allá y estaba dispuesto a luchar por eso. Pero Caleb era también un hombre de fe, un hombre que creía en Dios y creía a la palabra de Dios. Para el que cree todo es posible. Pero esto no es una creencia loca, no es una creencia aérea, no es un positivismo, no es una mente positiva. La fe se ancla, se agarra de lo que Dios ha dicho, que Dios obra hoy, que Dios puede hoy, que Dios transforma hoy, que Dios sana hoy, que Dios salva hoy. Agarra lo que Dios ha dicho y lo cree. Caleb era un hombre de Dios que tenía fe en Dios. Dice el versículo 9, por tanto no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Era un hombre de fe. Él sabía que había una batalla, sabía que había conflicto, sabía que probablemente algunos o muchos de ellos iban a perder la vida, pero estaba dispuesto a jugarse el todo por el todo, amparado en lo que Dios había dicho. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, decía él. Dice otra cosa que me gusta de Caleb es que él mezcla esta batalla, esta conquista, esta valentía, esta decisión, este entendimiento, lo liga, lo conecta con agradar a Dios. No es algo meramente externo. Él dice, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos la entregará. Es decir, que hay algo que está mezclado, lo que son mis acciones valientes, mis acciones de fe, mis acciones de decisión firme, fuerte, con un corazón y una conducta que agraden a Dios. No es una cosa o la otra, no, yo soy una persona que agrado a Dios, yo vivo para Dios, que mi vida sea un perfume grato a Él, pero no echa para adelante, no sirve, no trabaja, no pelea, no tiene fe, no conquista. No, agrada a Dios, pero tiene la otra parte, o no es solamente la otra parte, la persona que sirve, que trabaja, sí, que pelea, que sigue para adelante, pero su vida espiritual, su relación con Dios es un desastre. Es una combinación de ambos. Caleb dice, si Él se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra, nos la entregará. Eso no excluye el sacrificio, el trabajo, la fuerza, la acción, la decisión de pelear de Caleb y los hombres. Agradar a Dios, como dice el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Después que Caleb y Josué dieron este discurso, Dios se enojó con el pueblo y se enojó con estos 10 espías. Se manifestó Dios y habló. Dice el versículo 22, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Es decir, un pueblo duro, ese pueblo de Israel, un pueblo duro de servir. Hasta el día de hoy son así, son duros de servir. Es el pueblo de Dios, claro que sí, pero son duros de servir. Ellos suben. Cuando obedecen a Dios, Dios los bendice, luego pecan, se rebelan y bajan y sufren y luego vuelven a subir. Es así, un sub y baja, como muestra el libro de los Jueces. Ahora mismo están abajo, porque
están esperando el Mesías cuando ya Dios hace 2000 años que envió al Mesías. Dice que este pueblo que vieron mi gloria, estuvieron en el desierto viendo las maravillas de Dios, sus señales, las que hizo en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces. Dios se cansó, entre comillas, y no han oído mi voz. Un pueblo desobediente no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. A veces uno dice, bueno, uno cree como que se va a salir con la suya, pero no. Aparentemente, por un momento, principalmente aquí en esta tierra y en estas épocas, en estas generaciones, pensamos que nos estamos saliendo con la nuestra, pero mire, de Dios nadie se burla, nadie. Lo que tú siembras, eso va a cosechar. Nadie se burla de Dios. Si tú andas desordenadamente, olvídate, por más que tú creas que puede allantar a Dios, Dios no es allantable, Dios no es impresionable. Dios conoce todo al dedillo, lo más profundo del corazón. Las consecuencias, ninguno de ellos, por ahí comienza la consecuencia, esa no fue la única. Me ha irritado. Hay personas que llegan a irritar a Dios con pecados, desobediencia, pecado, y vuelven, irritan a Dios. Pero a mi siervo Caleb, que otra vez yo digo, wow, qué raro que Dios no menciona aquí a Josué. Pero a mi siervo Caleb, quiere el Señor que diga de nosotros, mira, ellos hicieron esto, pero fulano contigo, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, él fue diferente, hubo otra actitud, hubo un espíritu diferente, hubo una conexión con Dios diferente. Los otros probablemente eran religiosos, no tenían conexión con Dios, no tenían respeto, reverencia, obediencia al liderazgo de Moisés, porque desafiaron a Moisés y a Aarón en varias ocasiones. Pero Caleb se atrevió a ser diferente. ¿Nos atrevemos nosotros a ser diferentes? A no andar como los otros andan, como los otros hombres, como las otras mujeres, como los otros jóvenes, como los otros negociantes, como los otros estudiantes. ¿Nos atrevemos nosotros a ser diferentes y pagar el precio por eso? Hubo en él otro espíritu. Hay una diferencia entre recibir la aprobación de la gente y recibir la aprobación de Dios. ¿De quién queremos nosotros recibir la aprobación? ¿De la gente o de Dios? ¿Para quién estoy viviendo? ¿Para la gente o para Dios? Hubo en él un espíritu diferente. Y decidió, fue una decisión de Caleb, y decidió ir en pos de mí. Es decir, Caleb puso a Dios en primer lugar, puso a Dios como prioridad por encima de todas las cosas, por encima de su imagen, por encima de trabajo, por encima de dinero, por encima de estatus, por encima de posiciones, de lo que fuera. Decidió ir en pos de mí. Yo voy a ir en pos de Dios, voy a caminar hacia Dios, voy a buscar a Dios, voy a respetar a Dios, voy a obedecer a Dios, voy a agradar a Dios. Él decidió ir en pos de mí, decidió obedecerme, creerme, ha sido fiel a mí, me ha obedecido en todo. Yo le meteré en la tierra, dice el Señor, a Caleb, le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tomará en posesión. La trayectoria de Caleb, la obediencia de Caleb, su temor de Dios, su apego a Dios y a la ley de Dios, no solamente bendijo a Caleb, sino bendijo a su descendencia. Esto quizás le pasó por encima. Lo que nosotros hacemos hoy, la vida nuestra de hoy,
no solamente nos marcará y nos bendecirá a nosotros, sino también a los nuestros, sean familias, sean amigos, sean vecinos, no solamente a nosotros. Cuando nosotros damos un paso hacia adelante, no estamos dando un paso nosotros solos. Nosotros estamos abriendo un camino para otros que vienen detrás de nosotros. Por amor a David, mi siervo, decía el Señor. Y en muchos casos hoy en día hemos visto que buenos tratos se han dado o malos tratos se han dado por nuestros antecesores. Te voy a hacer bien porque tu abuelo ayudó a mi abuelo, porque tu papá hizo esto con un hijo mío, te voy a dar este trato noble, bueno, por lo que hizo un ascendiente tuyo. O no, ese es hijo de fulano de tal que hizo esto y esto y esto, es un tigre, nos maltrató de esta manera, hizo esto, hizo aquello. Nuestras acciones no solamente nos van a bendecir a nosotros, tenemos que pensar con un pensamiento generacional, que tus acciones no solamente te van a bendecir a ti, tus acciones van a tener un repollo, un resultado sobre la gente que te rodea, principalmente los de tu familia. Yo voy a meter, dice Dios, a Caleb en la tierra prometida y también a su descendencia. Y Jehová habló a Moisés, versículo 26, y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan, dice Dios. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con ustedes. Ah, ustedes hablaron así, que mejor se murieran, que mejor volvieran al desierto. Eso mismo le va a pasar. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba. Wow. Como uno decía antes, esto a mí como que me da como teriquito. Por la decisión de estos 10. Todos los de 20 años arriba iban a sufrir las consecuencias. Así como hay consecuencias positivas por buenas acciones, por buena trayectoria, buena conducta, así hay consecuencias negativas por malas acciones y por mala conducta. Los de 20 arriba, que no tenían que ver con todo eso, que no fueron a la tierra prometida, pero se dejaron influenciar, personas ya con raciocinio, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo de los que han contado, de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella. Yo había dicho que sí los iba a llevar allá. Oigan eso. Dios había prometido, había dicho, había levantado la mano, había jurado, sí, yo los voy a meter a ustedes allá. Pero en el camino algo pasó y se rompió el trato que Dios había hecho con ellos. Y juré, vosotros a la verdad, dice, los cuales han murmurado contra mí, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, lo menciona primero, y a Josué, hijo de Nun. ¿Eres tú parte de la multitud o eres la excepción? Es duro ser la excepción, es duro. Hay momentos de soledad, ser la excepción, no actuar como los otros actúan. Pero al final hay recompensas. Al final Dios nos toma en cuenta, exceptuando a Caleb y a Josué.
Dice Filipenses 2:15, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Eso es lo que nos ha tocado y lo que nos toca siempre. Vivir en santidad, en pureza, en obediencia a Dios, siendo diferentes en medio de una generación maligna y perversa, torcida. Y nosotros resplandeciendo, no porque somos mejores que nadie, sino porque Cristo, por su misericordia, por su amor, por su bondad, por su poder, nos salvó. Perdonó nuestros pecados y nos dio una nueva vida. Dice el versículo 36, y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal, es decir, esos 10 que fueron, murieron de plaga delante de Jehová. Fuan ahí mismo fulminados. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida. En el momento de la verdad, ¿eres tú de los que va a morir de plaga con la multitud o de los que te va a quedar de pie con vida porque te atreviste a ser diferente? De entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Caleb fue un hombre excepcional. Y aunque la Biblia no lo dice, lo veo con una combinación entre fuerza, guerra, valentía, esfuerzo, fe, pero también una humildad y una mansedumbre, que lo vamos a ver ahora por último en el libro de Josué, capítulo 14. Dice el versículo 6, esto sucedió 45 años después. Después de los hechos que le mencioné, 45 años después. En los hechos que le mencioné, Caleb tenía 40 años y ahora tiene 85 años. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo, tú sabes que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, allá donde estábamos, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias de cómo lo sentía en mi corazón. Él le trajo la noticia de lo que él sintió, no de lo que la gente estaba percibiendo ni sintiendo. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo, dice Caleb, yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Ese fue su norte, seguir a Jehová su Dios, no seguir la multitud, ni seguir el camino de los cobardes. Dice el versículo 9, entonces Moisés juró diciendo, Caleb está narrando, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Wow. En medio de una generación maligna y perversa, los siervos, las siervas de Dios se distinguen por cumplir el mandamiento de Dios, por obedecer a Dios. Tú dices que eres cristiano, tú dices que eres hijo, hija de Dios. Eso se demuestra en la vida, eso se demuestra en la conducta, eso se demuestra en la obediencia. Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Sigue diciendo Caleb, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¡Wow! Estaba fuerte.
Lo más seguro que Caleb se alimentaba bien, hacía ejercicio y dormía bien y bebía mucha agua. Estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra. Oigan eso. Y para salir y para entrar. El ánimo de este hombre no había disminuido. Seguía con la misma fe. Y oiga lo que dice el versículo 12. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, esos gigantes, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Dice, quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Otra versión dice, con la ayuda del Señor los expulsaré de ese territorio, tal como Él lo ha prometido. Otra característica que yo veo aquí en Caleb, que esto me sorprende, yo no veo a Caleb con esa actitud humana y muy dominicana. Caleb no era dominicano, de serruchar el palo. Aquí tú tienes que cuidarte. Tú estás en un trabajo, tú estás haciendo bien, tú tienes un segundo, no sé yo cuánto. Olvídate que tiene un serrucho en la mano para serrucharte el palo. Caleb no. Caleb era un hombre humilde, por eso yo digo, era un hombre humilde, sujeto. Josué y él andaban juntos, Josué y él eran compañeros, eran amigos. Y él podía tratar a Josué como de tú a tú. No, espérate, ven acá. ¿Y qué es lo que tú te crees? Porque tú y yo andábamos juntos y fui yo quien hablé primero y tú y yo nos desgarramos la ropa y ahora porque tú eres el líder, te crees que si yo que es la gran cosa. No, él estaba sujeto tanto a Moisés, cuando el tiempo de Moisés, de Aarón, y ahora al liderazgo de Josué. Fue humildemente, 45 años después, tuvo paciencia, perseveró en una visión, estuvo sujeto a su líder, aunque eran amigos, aunque eran compañeros, aunque habían batallado juntos, aunque él fue Caleb quien habló primero, que parece que tenía en un sentido quizás más arrojo o más liderazgo. Pero cogió su posición, entendió su posición. Es como Bernabé con Saulo de Tarso, que luego fue el apóstol Pablo. Bernabé fue quien agarró a Saulo, siendo un nuevo creyente, y lo introdujo a los apóstoles, y lo cuidó, y lo protegió, y dio testimonio de él. Pero después, como Dios estaba levantando a Saulo, que luego fue Pablo, Bernabé bajó la guardia, entendió que la gracia estaba con Pablo, que el ministerio a los gentiles estaba con Pablo. Y Bernabé fue y trabajó con Marco, y Bernabé hizo aquello, y Bernabé y ya hizo lo otro, pero entendió que el liderazgo estaba en Pablo. No estaba tratando de serruchar el palo, de sustituir, de decir, no, pero ven acá muchachito, yo te crié a ti, fui yo quien te introduje, fui yo. No. Así yo veo a Caleb. Que Caleb pudo haberse rebelado contra Josué, decir, pero ven acá Josué, ¿y qué es lo que tú te crees? Y todo este tiempo que yo he estado aquí esperando y tú no me das a mí lo que me corresponde. Mira lo que Moisés dijo, mira aquello, mira esto. No, pero en el momento en que debía hablar, se atrevió a hablar valientemente con respeto. Y dice, dame este monte. No es que a mí me corresponde y yo lo voy a tomar por encima de tu cabeza porque Dios me lo dijo. No. Con humildad, con mansedumbre, con claridad también y con valentía. Versículo 13. Entonces Josué le bendijo, porque Josué también era un gran hombre de Dios, justo, y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Él tenía la autoridad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, cenezeo, hasta hoy. Por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Oigan eso, ¿por qué? Dice. Porque Caleb había seguido cumplidamente a Jehová, había obedecido al Señor, estaba conectado con Dios, dependía de Dios. Las recompensas vienen después. A veces las recompensas tardan y vienen 45 años después, pero hay que esperarlas.
Y hay que mantenerse siendo fiel, 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 fiel a Dios. Y un día esa fidelidad, Dios no es deudor de nadie, Dios la va a recompensar. Mantente siendo fiel a Dios. De modo que Caleb tuvo perseverancia, paciencia, sujeción, humildad, respeto a su líder. La fe de Caleb no envejeció. Él había envejecido, habían pasado 45 años, pero la fe, si uno la mira, la fe permanece igual, confiando hasta ver la promesa cumplida. Y dice Josué 15:14, y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, que eran raza de gigantes. Dice Jueces 1:20, y dieron Hebrón a Caleb como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac. Aún con 85 años, Caleb se fajó, peleó y ganó. No importa la edad que tú tengas, no te eches a morir, no te tires a morir. Este pobre viejo ya no sirve para nada. No. No te menosprecies. Dios tiene mucho para ti. Aún si te quedaran 5, 10, 15, 20 años de vida, lo que fuera, aprovéchalos en el Señor. Tú puedes ser de tanta bendición para otros. Tú puedes conquistar montes. Tú puedes llevar a otros a la victoria. Tu sabiduría, tus consejos, tu experiencia, tus vivencias, tu obediencia al Señor va a bendecir a muchas, muchas personas. Sigamos el ejemplo de Caleb, un hombre de Dios. Y vamos a ver la fidelidad de Dios. Vamos a ver cosas grandes de parte de Dios para nosotros. Proponte ser diferente. Diferente no por ser diferente, sino diferente porque estás conectado con Dios. Proponte conocer a Dios. Proponte vivir de acuerdo a sus parámetros, a sus valores. Propóntelo. Que Dios te va a fortalecer, Dios te va a ayudar. Dios estará contigo donde quiera que vayas. Como le dijo luego a Josué, entra, que yo voy a estar contigo donde quiera que vayas. Todo lugar que pise la planta de tu pie será tuyo. No importa la edad que tú tengas. Dios está con nosotros. Y hay una gran recompensa. No solamente para nosotros, sino para los que vienen detrás de nosotros. Vamos a estar de pie, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Danos la valentía, danos el discernimiento, danos la fuerza, danos la fe que tenía Caleb, Señor, para conquistar, para derrotar a los gigantes. Ayúdanos a estar conectados contigo, Señor, a recibir de ti. Guíanos, Señor, en nuestro caminar. Ayúdanos a ser diferentes. Ayúdanos. Con tus ojos cerrados piensa qué elemento necesito yo fortalecer en mi vida que tenía Caleb. ¿Qué elemento tengo que fortalecer? Quiero ser, Señor, como tú. Quiero ser, Señor, como tú. Mirar como tú. Vivir como tú.
ser, Señor, como tú. Quiero ser, Señor, como tú. Quiero ser, Señor, como tú. Mirar como tú, vivir como tú. Quiero ser, Señor, como tú. Transfórmame a la imagen de Jesús, que sea yo hecho conforme a Él. Amar como Él amó, vivir como Él vivió. Quiero ser, Señor, como tú. Quiero ser, Señor, como tú. Quiero ser, Señor, como tú. Mirar como tú, sí, Señor, vivir como tú. Quiero ser, Señor, como tú. Transfórmame, transfórmame a la imagen de Jesús, que sea yo hecho conforme a Él. Amar como Él amó, vivir como Él vivió. Quiero ser, Señor, como tú. Quiero ser, Señor, como tú. Quiero ser, Señor, como tú. Mirar como tú, vivir como tú. Quiero ser, Señor, como tú. Quiero ser, Señor, como tú. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Primera estrofa. Todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel. Para
mientras cantábamos yo pensé, ¿qué cosa hay en mí, en ti? ¿Qué hay en nosotros que me impide avanzar? Quizás en muchas áreas estoy obedeciendo al Señor. Quizás en muchas áreas el Señor se agrada de mí, pero hay algo, quizás tiene que ver con el carácter, el temperamento, algún tipo de conducta, algún tipo de pasatiempo, algo como que me está haciendo un peso, como una bola de esa de plomo, como que me impide avanzar libremente, como dice el libro de Hebreos. Despojémonos de todo peso, de toda carga, todo pecado, todo lo que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay algo a lo cual estamos aferrados todavía, como que no he soltado, que no he confesado, que no he resuelto, que no he confrontado en mi vida. Algo que como que, oye, como que estoy resbalando, estoy patinando, estoy dando algunos pasitos, avanzando, pero tengo esa bola pesada que me impide avanzar. Si hay algo, tomemos un tiempito ahora, cerremos nuestros ojos nuevamente. Si hay algo, dile: Señor, examíname, escudriña mi corazón, mira si hay en mí algo, quizás parte de mi temperamento, de mi carácter, algo que tiene que ver con rebeldía, amargura, rencor, orgullo, lascivia, soberbia. ¿Qué hay en mí que me impide? Padre, delante de ti estamos, Señor. Haznos como tú, transfórmanos. Ayúdanos, Señor, a librarnos de la pesada carga. Andar, Señor, agradándote en todo, caminando contra la corriente de este mundo, atreviéndonos a ser diferentes, Señor. A mantener tus preceptos, tus mandamientos guardados en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestra conducta, en nuestro caminar. Ayúdanos, Señor. Que cuando tú nos veas, tú te sonrías. Cuando tú nos veas, tú te agrades de nosotros. En tus manos nos ponemos. En el nombre de Jesús. Amén. Y quisiera cerrar este tiempo de un culto maravilloso que hemos tenido, cerrando en oración. Si tú no conoces a Dios, si no tienes un encuentro con Cristo, quisiera invitarte a acercarte a Dios, a recibir el perdón de tus pecados y a iniciar una nueva vida con Cristo, una nueva vida con el Señor. Esto lo hacemos mediante una oración. Yo voy a orar frase por frase. Te voy a pedir que tú la sigas si tú quieres encontrarte con el Señor o reencontrarte con el Señor. No es una oración mágica, religiosa, pero es la oración donde uno dice: Señor, soy pecador, Señor, te necesito, perdona mis pecados, yo quiero conocerte, ven a mi corazón, declaro que Jesucristo es mi Señor, mi Salvador. Eso es lo que vamos a hacer. Y luego te voy a pedir que pases al frente para orar por ti. Cerremos todos nuestros ojos. Y si este es tu deseo, también los que están en sus casas, vamos a orar juntos. Di conmigo: Señor Jesús, yo te necesito. Reconozco que soy pecador y te pido perdón por mis pecados. Yo abro la puerta de mi corazón y te invito, Jesús, a entrar en mi vida. Gracias porque moriste en la cruz por mí. Gracias por amarme. Gracias por perdonarme. Y gracias por tener tan buenos planes conmigo. Declaro hoy que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Y te invito, Jesús, a ocupar el trono de mi vida, desde ahora y para siempre, para serte fiel, para obedecerte
agradarte y hacer tu voluntad. Con tu fuerza, con tu gracia, con tu poder. Amén. Amén. Si oraste conmigo, levanta tu mano, porque me gustaría orar por ti. Levanta tu mano. ¿Alguien hizo esta oración? No veo, pero si levantaste tu mano, si hiciste esta oración, pasa al frente y vamos a orar. Vamos a orar también por los que están allá en sus casas. Vamos a pedir a Dios. El Señor es bueno, el Señor es fiel, el Señor te ama. Si oraste conmigo, este es el momento de pasar aquí al frente para que oremos por ti. Por última vez quiero llamar. ¿Alguien hizo esta oración? Pues vamos a orar por todos los que están en sus casas y por todos nosotros. Padre, bendice estas vidas, Señor. Bendice estas vidas, Señor, que están en incertidumbre todavía, Señor. Ayúdale, Señor, a darle la fortaleza, la decisión y la valentía para decidirse por ti. Así levantamos a los que están en sus hogares, Señor. Bendíceles, guárdales y ayúdales, Señor, en su crecimiento espiritual. En el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice: amén.